Hola, queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de este día miércoles. Hoy vamos a compartir un capítulo más del curso Mentalidad de Pobreza. Sean todas bienvenidas, me da un gusto verlas, una emoción muy bonita poder compartir con ustedes este capítulo que es tan precioso, que se llama Obediencia en lugar de sacrificio. Bueno, para abrir mi lo que el Señor me puso en el corazón, porque realmente esto es muy emocionante. Para mí, creo que es uno de los principios o de las lecciones cuando tratan este tipo de temas que me emocionan mucho, porque el Señor efectivamente me ha mostrado su bondad, me ha mostrado su fidelidad en cuanto a este principio. Yo lo guardo mucho en mi corazón. Cabe recalcar que hay, quiero recordar el capítulo, perdón, el versículo con el que empieza este capítulo, que es: entiende, el obedecer es mejor que el sacrificio, que está en Primera de Samuel 15:22. Y lo digo porque para mí fue un principio fundamental dentro de mi entendimiento y conversión de vida de la que yo estaba llevando, porque yo no tuve nunca una educación cristiana. O sea, yo al llegar al ministerio, en medio de mi crisis, yo no tuve una familia que me criara bajo los principios cristianos. O sea, no sabía de asistir a una iglesia, no sabía, había escuchado del diezmo, pero no era algo que fuera muy familiar para mí. Entonces, no había un ejemplo que yo haya visto para comprenderlo de mejor manera. Entonces, cuando comenzó todo mi viaje, eh, uno de los primeros cosquillitas en el corazón que le digo yo, que esos susurros del Señor que nos va diciendo por dónde dirigirnos, fue en esa área. Recuerdo que en aquel tiempo, cuando yo comencé hace unos 6 años más o menos, que yo vi por primera vez el ministerio, eh, el Señor me tocó el corazón sobre el diezmo, ¿no? Y en aquel tiempo no podía yo enviar mi diezmo al ministerio porque no había forma, PayPal no funcionaba, no tenía una cuenta en Estados Unidos, o sea, no podía hacerlo. Entonces yo comencé a orar: Señor, o sea, mi corazón está ardiente por este principio. Quiero darte todo lo que, devolverte todo lo que me estás dando. Y hablemos de que mi situación estaba extremadamente precaria en aquel tiempo. No, yo no producía un gran ingreso. Yo trabajaba medio tiempo, este, pero mi corazón estaba en ese sentido. Comencé a orar y el Señor me llevó a apartar el diezmo y entregarlo a una iglesia local. Eso lo hice creo que por un mes o 2 meses, no recuerdo muy bien. Pero yo seguí orando al respecto porque yo entendí ese principio. O sea, no estoy llevándolo a mi alfaoli, a mi almacén. Cuando de repente el Señor me llevó, abrió una ventana para enviarlo por medio de Lota en aquel tiempo, me pude contactar con ella y lo pude llevar al ministerio. Yo recuerdo el momento en que fui a depositar ese dinero, me parece que fue un Western Union. Yo me sentí la persona más feliz del mundo al dejar ese diezmo en mi almacén. Yo no puedo explicarles con palabras lo que yo sentí, porque fue algo muy, muy bonito de saber que yo le estaba cumpliendo a mi amado en la forma en que él quería que lo hiciera. Y eso me reveló un poco más del corazón, ¿no? Cómo él lo iba transformando, porque yo no sabía, no había visto un ejemplo de alguien más que diera un diezmo, pero sin embargo él me guió a hacerlo. Después, los meses, él me fue guiando a cómo hacerlo de mejor manera, no dar el neto, sino dar el bruto, ¿no? En ese sentido, pero fue él el que me fue guiando, fue él el que me fue mostrando, y fue magnífico porque su palabra me enseñó que es fiel, su palabra es fiel. Eh, Desde ese momento puedo decir de que las ventanas se han abierto en el sentido espiritual. Ha habido mucha sabiduría del Señor, mucha transformación, mucha protección, obviamente, financiera. No voy a decir que no existen problemas financieros o situaciones financieras, porque también son parte de la prueba, también son parte del proceso. Si no, Pablo no hubiera escrito
sé vivir en escasez y también en riqueza, ¿no? Es parte del Señor, es parte de todo nuestro viaje, sino que el punto más bien va enfocado a que nosotros aprendamos a depender del Señor, a depender de Él. Y mientras nosotras nos veamos cumpliendo los principios, porque hay muchas personas que piensan que hay mucho debate de lo que he escuchado, de que no estamos en tiempo de gracia, ya las leyes se dejaron atrás, no se debería dar, ¿no? Entonces, más que todo eso, yo siento que el Señor lo puso en mi corazón como un principio, ¿no? Un principio que tiene que fundamentarse y ejecutarse sin necesidad de que esté es totalmente estipulado. No sé cómo explicarlo, pero el punto es que el Señor te puede hablar a tu corazón, puede mostrarte en esa relación hacia dónde Él te quiere llevar y de cuántas formas te quiere bendecir. Me emociona sobremanera el hecho de que este principio sobre obedecer en lugar de sacrificarse me ha traído mucha bendición a mi vida. Me ha traído mucha bendición en dar alegremente cuando nos están pidiendo algo que nos cuesta un poco, ¿no? Dar alegremente cuando simplemente el Señor nos pide dar de lo que tenemos ahí ya justito y de repente viene el Señor y nos dice, dalo, me ha pasado muchas veces y cuando he obedecido el Señor, sin duda ha bendecido también esa fidelidad y no me ha dejado pasar por ciertas situaciones complicadas, ¿no? Esas son cosas que a mí me emocionan y me emociona particularmente los muchos testimonios que la escritora comparte porque nos dejan esa semillita sembrada de expectativa en lugar de dejarnos llevar por el temor. En cuanto a testimonios de la bendición de este principio maravilloso, tengo muchísimos, ¿no? Electrodomésticos que de repente se me dañan, se me reventó la tubería de tal cosa, y de repente decirle, Señor, estoy en tus manos, tú resuelves, ¿no? Él lo resuelve en su respectivo momento, Él provee en su respectivo momento. Eh, nunca me ha dejado con esa necesidad, ¿no? De decir, hay momentos en oración que Él de repente me pide brindarle ayuda a alguien, ¿no? Y, y uno lo da, pero sin embargo uno siente como el corazón ya le ha cambiado en darlo con alegría. Y de repente han habido momentos, muchos momentos en que yo le he dicho, Señor, este dinero era para tal cosa, pero tú me estás pidiendo que se lo dé a tal persona, ¿no? Sí vienen esas situaciones, pero sin embargo, al obedecer el Señor es fiel, ¿no? El Señor es fiel. Hace poco compartí un testimonio de un robo que tuve por medio de mi tarjeta de débito. Y sin embargo, yo empecé a orar esta palabra, ¿no? De que Él nos protegía. Y como dice el capítulo, yo le decía, Señor, ¿será que en algo fallé? Se, se me escapó algún principio, algo por lo que sucedió esto, ¿no? Entonces empecé a orar y el Señor me mostró que Él se iba a encargar. Con el tiempo el dinero regresó a mi cuenta, ¿no? Y son esas cosas, ¿no? De, de confiar en los principios del Señor, sabiendo que Él te está protegiendo, te está cubriendo. Y a veces suceden situaciones que simplemente son para que nosotros afiancemos más nuestra fe y aprendamos a confiar en el Señor. Eh, También me pasó un testimonio chiquitito de hace poco. Estoy en la época de compras de útiles escolares para mi hija, que está entrando a la escuela otra vez. Y ella me pidió un cuaderno, vi un cuaderno súper bonito, de esos que son caros ahorita, que tienen cositas, sticker y todo lo demás, así como que muy elaborado. Y yo le decía, bueno, te voy a comprar uno. Y justo ese uno que le compré había estado en descuento y no le había dado cuenta, estaba el 50% de descuento. Entonces son esas pequeñas bendiciones que uno se va dando cuenta que el Señor está ahí presente y ahí está dispuesto para bendecirnos, ¿no? Otra cosa que a mí me encantó y me tocó mucho el corazón en la lección es este versículo que habla sobre que somos esa carta abierta.
para las demás personas, ¿no? Y ver cómo el Señor nos cubre y nos protege. Eh, yo tiempo atrás no estaría pensando imaginando la forma en que yo puedo vivir ahora. Soy una mujer divorciada, trabajo en casa y sin embargo no le falta el pan a mi mesa. Y sin embargo, el Señor a veces me bendice hasta para bendecir a más personas, a mi familia, a mis papás, para ver por mis papás, ¿no? Y son cosas que yo le digo, wow, amado, gracias, porque definitivamente me das la oportunidad también de participar en esa carta abierta, de ver de que cuando confiamos en ti, nos agarramos de ti, tú nos permites también bendecir aún en medio de situaciones que normalmente en el mundo se ven como una pérdida o se ven como algo imposible de hacer, ¿no? Entonces, bendito sea el Señor por eso, bendito sea el Señor por su palabra y dejarse guiar, dejarse guiar hacia donde el Señor nos vaya mostrando el camino. Yo creo que eso también nos va a dar esa protección y también influye dentro del mejor es obedecer en lugar de hacer un sacrificio, ¿no? Entonces, gracias queridas por escucharme. Le voy a dar el paso a Naomi para que nos comente qué es lo que el Señor le está mostrando. Hola, buenos días. Sí, pues esta lección es muy bonita y yo creo que esto es mucho poner nuestra fe a prueba, ¿verdad? La mayoría de las veces y pues demostrarle a Dios que podemos, que confiamos en Él, ¿no? Que Él es nuestra confianza. Y este principio yo pues sí, siempre supe que era importante diezmar. Pero hay una cosa que yo aprendí cuando llegué a este ministerio y era que para mí tenía que ser como bueno, dos cosas aprendí. La primera es que hay que diezmar a donde recibimos el alimento espiritual y la segunda es de que dar la primicia. O sea, para mí era, bueno, hago, no sé, ¿no? X, Y pagos y hago mi diezmo, ¿no? Pero de hecho, fue algo que Dios pues puso en mi corazón, ¿no? O sea, apartar antes que dar a otras cosas mi diezmo, o sea, que sea lo primero que yo dé y después hacer el resto de los pagos que tenga yo que hacer. Pues eso fue también pues un reto porque a veces yo veía y decía, chispas, nada más como dar un vistazo, a veces pues somos probados en esa parte, ¿no? Porque, híjole, si doy mi diezmo, o sea, qué tontería, ¿no? Si doy mi diezmo, tal vez ya no llegue, ¿no? No, no me alcance, ¿no? Pero, pero Dios es muy fiel, Dios es fiel y es misericordioso y también muy paciente para que nosotros podamos entender estas cosas, ponerlo a él a prueba, ¿verdad? Como dice esto es en las cosas en las que podemos poner a prueba al Señor, ¿verdad? Y en amor y ver cómo Dios suple. Me ha pasado que a veces por situación de que tengo que estar haciendo ciertos pagos antes de dar mi diezmo, lo separo y lo aparto en otra cuenta y empiezo a hacer los otros pagos, para cuando al final a veces me ha sucedido que pues ya hice cosas y eso y dije, y me quedo, ya se me acabó el dinero o cosas así, ¿no? Y el Señor me recuerda, pero ¿te acuerdas que tú apartaste tu diezmo? Pero ya yo apagué el diezmo de otra manera, ¿no? Pero yo lo había apartado. El Señor me recuerda que como yo ese dinero, lo tengo disponible. Y me quedo, wow, sí es cierto. Entonces, son cosas que el Señor me ha ido enseñando. Es verdad que honrar, que sí Dios, esta lección dice que Dios sí mira el detalle. O sea, sí es importante, sí son importantes los detalles, ¿no? Em, que también porque justo cuando nosotros estamos a veces como padeciendo, ¿verdad? O estamos en prueba de ciertas cuestiones financieras, alguien nos dice, oye, ¿no puedes, no sé, compartir algo? Y me pasó, no hace mucho, hace como un mes y medio,
un familiar me pidió ayuda económica y entonces tontamente mi primera reacción fue mandarle un mensaje de voz y decir, sabes que no tengo. Pero el Señor me recordó, me dijo, es una mentalidad de pobreza, yo soy el dueño del oro y la plata. Entonces, afortunadamente ahora con la tecnología pude borrar ese mensaje y no, la persona no lo escuchó, no lo vio. Y entonces, cuando hablé con este familiar, le dije, ¿sabes qué? Yo te iba a y le di el testimonio, le dije, yo te iba a mandar te mandé un mensaje para decirte que no tengo, pero yo tengo un Dios que es dueño del oro y la plata. Y entonces, ¿qué te parece si oramos? Y si el Señor quiere bendecirte a ti económicamente por medio de mí, que el Señor ponga los medios para que yo lo haga. Y fue muy bonito porque yo, no sé si esa persona lo hizo, pero yo sí lo hice después. Le dije, Señor, ¿tú quieres que yo eh, le dé a esta persona económicamente? Pues tú sabes ahorita esta situación, Señor, sabe, yo tenía que hacer un pago. El esposo terrenal iba a hacer ese pago y yo le dije, ¿sabes qué, señor? Pues sabes que yo quiero salir de una deuda, pero tuve que sacar de préstamo de ese banco donde ya no quiero tomar para hacer ese pago. Y además, si hago eso, tendría que volver a sacar de ese dinero para pagar, darle dinero o prestarle o darle este dinero a este familiar. Y el Señor me dijo, para empezar, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué simplemente decidiste poner el dinero del préstamo del banco para hacer ese pago? ¿Por qué no lo consultaste conmigo primero? Entonces, hoy hay que decir, ay, sí es cierto, Señor. Yo simplemente lo actué en mi propia fuerza. Y entonces le pedí perdón al Señor y esperé. Y, y entonces ese día, como era un pago, pues, donde hay una situación, había una situación un poco difícil, yo no le quería preguntar a mi esposo terrenal si ya había hecho ese pago, ¿no? Entonces, al final del día, yo vi que la cuenta todavía seguía ese dinero ahí, y yo le, y yo le dije, ay, Señor, ¿qué pasó aquí? Y le dije, Señor, ¿será que le puedo preguntar a este varón si hizo el pago o no? Y entonces me dijo, pregúntale. Entonces le dije, oye, ¿hiciste el pago? Y me dijo, sí, ya quedó el pago. Y yo me quedé, o sea, se me caía así la cara de asombro. O sea, sí, me dijo, sí, ya quedó el pago. Ok, pero yo veía mi cuenta y estaba todo el dinero. Y yo decía, ¿cómo? Y el Señor me dijo, es que lo hizo de su dinero. No agarró de la cuenta. Y dije, ay, Señor. O sea, entonces yo pude regresar ese dinero que yo había tomado del préstamo. Además, porque no era el completo, era solamente una parte. El dinero que me sobró, pude bendecir a este familiar. Además, me sobró dinero. Y entonces me dijo, ¿ya ves? ¿Ya ves? Y yo dije, ay, Señor. Y fue tan bonito pues ese testimonio, y yo solamente brincaba de felicidad así de, "Ah". Y es algo que también he estado aprendiendo, ¿no? O sea, porque a veces vamos actuando conforme lo que pensamos, pero es que es tan importante ir con esas pequeñas cosas o con esas grandes o pequeñas cosas al Señor para entregárselas y para que Él nos diga qué hacer, especialmente en la cuestión financiera. Y bueno, pues ese es mi testimonio. Wow, totalmente, totalmente emocionada porque el Señor, siento que el Señor igual nos pone esas pruebas, ¿no? Para probar nuestra fe y también para enseñarnos a depender de, ¿no? Como que estamos programadas en lo económico, en lo financiero, a saber cómo hacemos las cosas. Y también tenemos ese chip aquí implicado, no sé, desde nuestra crianza, de que, ay, no vamos a tener, ay, no nos va a alcanzar, ¿no? Eh,
pero es maravilloso, uno no se explica así como tú nos dices en tu testimonio, no, hombre, uno no se explica, no hay lógica matemática y muchas veces me ha pasado con el Señor para ese tipo de bendiciones, pero Él se ocupa, Él se encarga y Él nos enseña a depender de Él únicamente. Muchas gracias, Naomi, por compartirnos. Jennifer, bienvenida. No sé si nos puedas compartir qué te ha enseñado el Señor. Hola, buenos días. Soy Jennifer en Guatemala. Y primero que nada quiero agradecer y dar mi testimonio de alabanza hacia mi amado, porque la verdad ya desde hace mucho tiempo he venido con esa emoción de poder estar y unirme al grupo. Y la verdad que alabo a mi amado porque su fidelidad es grande. Respecto a la lección, pues la verdad no leí muy poco porque no estaba bien enterada eh, qué lección tocaba, pero sí me tocó mucho lo que es el diezmo. Y pues también desde que inicié, me uní al ministerio, pues yo no cuento con eso de que pues puedo ir a un lugar, o sea, directamente al banco, no cuento con esa bendición, pero sí siempre he apartado mi diezmo. Desde que inicié y leí sobre el diezmo, entonces yo con todo mi corazón, entonces obedecí en este aspecto a mi amado y aparté mi diezmo, pero sí me costó mucho eh, el poder depositarlo. Hasta hace poco, mucho la semana antepasada, fue que pude depositar a través de una mi amiga y alabado sea mi amado que sí pude depositar mi diezmo. Y eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Jennifer, por compartirnos. Así es, el Señor nos va guiando, nos va abriendo el camino de alguna manera, de alguna forma, mientras oramos y mientras Él va viendo que nuestro corazón va en ese camino, ¿no? En ese camino de obedecerle y de agradarle, un corazón más inclinado a Él. Y confiar, y Jennifer, de que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos en muchos ámbitos. Eso no solamente viene en el económico, viene en muchos ámbitos. Sanidad de corazón, sabiduría, paz, ¿no? Mucha protección en muchas áreas que quizás en algún momento se nos hacían un poco más duras, ¿no? Pero con la bendición del Señor vas a poder caminar ese precioso camino, Bella. Muchas gracias por compartir. Le quiero dar el paso a Danais. No sé si nos pueda compartir Danais hoy. Hola, buenos días a todas. Soy Danay desde México. Y sí, sí puedo compartir. Bueno, la verdad es que en el diezmo para mí fue muy fácil darlo aquí en mi almacén, porque yo ya desde antes de conseguir RMI, pues ya lo daba en otro lado. Entonces lo que hice fue cambiar de almacén a donde me estaba alimentando espiritualmente. Desde mucho tiempo atrás ya lo hacía. Entonces pues fue muy natural. Siempre ha habido desafíos porque te pone como desafíos a ver si la tarjeta no te funciona, se te bloquea el usuario, PayPal no quiere hacer nada y bueno, así. Pero finalmente, uno lo deja en manos de Dios y yo, Diosito, tú vas a abrir el camino, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y finalmente, hasta con el mismo camino por donde ibas y que los estabas haciendo naturalmente, terminas haciéndolo, como que se desbloquea todo. Y bueno, una de las cosas que me pasaba era lo de dar las primicias, como dice Naomi. A veces se me pasaba, se me olvidaba por la misma dinámica del trabajo, del día a día, y pues cuando veía, chin, ya pagué otra cosa y no lo he hecho. Y entonces agarré la costumbre que apenas veía el mensaje de que había caído el dinero del pago del trabajo, yo inmediatamente abría PayPal y ¡pum! Mandaba de una vez, lo hacía inmediatamente. Cosa que pasa muy diferente cuando, por lo menos como estoy ahorita, que no tengo trabajo, no va a llegar nada por la cuenta, no me avisa nada, y lo que he estado recibiendo es porque me lo aporta mi esposo terrenal. Entonces, pues, obviamente, entonces ya no llega directamente por ahí y se me olvida. Y yo, ¡ah!
sí, es verdad que él me dio tanto y tanto, entonces eso suma tanto, entonces tengo que dar tanto. Y entonces, bueno, voy y hago el proceso, pero ya anoche, incluso estos días se me había olvidado hacerlo así y entonces pues tuve que, leyendo la lección, cortarlo aquí, tengo que ir a PayPal y ve y haces el pago, y pues ya. Entonces ya pero dices, ay, no lo hice en el momento que era, Dios mío, perdóname. Y así te queda como el cargo de conciencia, pero pues bueno, Él conoce tu corazón y sabe las situaciones que tú tienes y pues bueno. Y lo vi muchísimo cuando, una de las cosas que te prueba muchísimo es cuando es una cantidad más grande, ¿no? Pues tú dices, ay, no, porque voy a dar tanto. Y cuando me hicieron el pago en diciembre, era muy fácil porque yo me iba a ir de viaje y yo dije, no, pues ese dinero lo gasto en el viaje. Pero yo dije, no, lo primero que hice fue pagar directo. ¿En cuánto era? Yo, sin pensarlo de una vez. Y yo dije, bueno, por ahí pude haber pagado, pero no, no importa, tenía que dar el diezmo. Dije. Y de hecho, ese viaje para mí estuvo maravilloso porque yo vi como Dios proveyó para muchísimas cosas. Yo estaba viajando el 23 y 24 de diciembre. Entonces, en ese momento todos los vuelos estaban abarrotados, no había para nada y todo carísimo. Y Dios abrió siempre el camino como para que yo llegara con mi familia en ese momento. Y durante todo mi viaje fue así, de regreso también. Y cuando llegué aquí a México nuevamente, también hubo muchos desafíos. Y Dios movió el corazón de mi esposo terrenal y de otras personas para que me ayudaran. Porque yo fui fiel en hacer el diezmo y lo he hecho siempre. Cuando no lo hago es porque se tranca por alguna razón, pero pues yo dejo que Dios me abra el camino nuevamente y pues obviamente eso fluye nuevamente. Por lo menos en este momento estoy sin trabajo y mi esposo terrenal está urgido de que yo consiga trabajo para que pues yo me vaya, me mude. Pero pues Dios fue el que me devolvió de nuevo a mi casa y Dios tiene el control y yo no tengo todo el apuro que hubiese tenido antes. Que te desespera, te angustia, no sé qué, que tengo que conseguir trabajo, que tengo que hacer esto, porque pues tengo y confiar en mí, confiar en los hombres, que fue lo que hice y pues no, ahorita estoy muy confiada en Dios. Y entonces me preguntan, pero ya buscaste trabajo, ya conseguiste, ya no sé qué. Y yo, sí estoy buscando, pero pues con la calma, yo sé que Dios me va a mandar el correcto, ya no tengo ese estrés de antes, y entonces la gente no lo entiende, entonces yo, ay, ¿qué le digo a la gente? ¿Cómo les explico? Porque ellos no están en esos caminos, y entonces pues bueno, y si estoy buscando, le digo, pero pues yo sé que Dios me va a mandar el correcto, y pues bueno, todo va a fluir, no te preocupes que eso va a pasar. Y mucha gente no lo entiende y pues bueno, uno le da la vuelta a la persona y le deja ver lo que nada más pueden entender, pero sí estoy confiando en que Dios va a hacer el trabajo para mí en condiciones correctas, porque pues ya entiendo que no puedo estar tantas horas en un trabajo fuera de casa, porque descuidas tu casa, descuidas tu hogar, descuidas todo y pues obviamente eso no colabora, no contribuye. El enemigo lo que quiere es que tú te apresures para que pues vayas y vuelvas a cometer errores, ¿no? Entonces pues todo, ahora sí estoy confiando en Dios para todo. Ya no confío tanto en mí ni en los demás, sino que pongo mi confianza en Él y bueno, llegará el momento correcto. Y pues el diezmo siempre por delante, así sea que percibas de un trabajo o percibas de tu esposo terrenal o de familiares, esa parte yo la aparto y a través de PayPal lo envío. Claro, ya no me va a pasar eso de que se me olvide. Ya ahorita ya lo tengo presente otra vez y pues bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, feliz día. Gracias, Donais, por tu testimonio. Y sí, coincido contigo sobre que sean las primicias, ¿no? De todos nuestros ingresos o de donde vengan nuestros ingresos, ¿no? Algo que el Señor me enseñó como soy mamá, de repente a mi hija le regalan cualquier billetito por ahí y mi hija también diezma, ¿no? Entonces ella también va apartando su diezmo para enviarlo junto con el mío cuando tenemos que enviar algo. Entonces, es irles enseñando también, ¿no? Ese principio tan maravilloso. Y un abrazo, Danais. El Señor nos da sabiduría para esos momentos. Te entiendo completamente. También he pasado por las preguntas de la gente que nos ama. ¿No? Y de repente uno está en su modo paz, amor, tranquilidad en los brazos del Señor, sabiendo que estamos haciendo lo que Él nos dice, ¿no? Pero de repente vienen esas preguntas, ¿no?
pero el Señor no nos deja solos y nos va guiando, gracias a Él, ¿no? Gracias, Danay, por compartirnos. Confianza, bienvenida. ¿Nos podrás compartir? Hola, buenos días. Bueno, aquí escuchándoles a todas, qué bonito es saber que todas tenemos algún testimonio para dar, porque eso confirma cada vez más la palabra del Señor. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar mi sueldo era, lo voy a decir con números para que entiendan mi dilema. Yo ganaba $60 y apartaba el diezmo, que era $6. Entonces yo dividía el diezmo, $3 para la iglesia y $3 para unos misioneros que estaban sirviendo en la iglesia, quienes eran los que me alimentaban. Y venía en mí esta lucha y decía, $3 es 3 litros de leche, para que más o menos se entienda, ¿no? La cantidad. Y yo decía, chuta, no les dará vergüenza ir a coger $3. A la iglesia no le dará vergüenza diezmar $3 a los misioneros. Y tenía este dilema, pero ahí, o sea, yo me acuerdo que tuve una convicción profunda de temor, de que no se trata la cantidad, se trata de la obediencia y de hacerlo con gusto y gozosos, y entender que cada centavo es del Señor. No es que $54 mío, Señor, y $6 tuyo. No, es todo del Señor. Y a veces si el Señor nos dice darlo todo, bueno, no sé, no, el Señor quizás puede poner eso. Estoy explicando el punto. Es que hay que depender completamente del Señor y entender que cada cosa que tenemos es del Señor, y por lo tanto tenemos que administrar nuestras finanzas con la sabiduría que Él nos da, porque tampoco podemos empezar a gastar como locas y decir, bueno, yo dependo del Señor y ya aquí está. No, es con sabiduría, es con coherencia, con lo que Él nos da, con la guía de su Espíritu Santo realmente. También entender que el Señor conoce nuestras necesidades y sabe que tenemos que vestirnos, que comer. Y a veces yo pensaba, chuta, pero el deseo de tener un vestido y unas botas es como muy vano, no sé, pudiera ponerme una licrita nomás de aquí, más baratita que este vestido. Pero no, el Señor provee incluso a veces para que podamos comprarnos eso, porque Él nos consiente. En verdad, Él nos ama tan profundamente que incluso hasta en esos detalles nos muestra, o sea, nos muestra su amor y nos hace ser conscientes. A veces quizás no tenemos dinero para diezmar, pero tenemos cosas que no usamos. Por ejemplo, podemos tener ropa. Entender también que es una manera de honrar al Señor, orar, Señor, ¿a quién puedo bendecir con esto que en mi casa sirve, pero que yo no lo uso y que probablemente otra persona esté necesitando? Entonces, abrirnos a la generosidad con gozo y entendiendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Eso, gracias. Gracias, Confianza, por tu testimonio muy, muy acertado. Recordarnos que somos administradoras y que todo le pertenece al Señor. Así es, preguntarle todo lo que vamos a hacer, nuestros gastos, en qué vamos a hacer con ese ingreso este mes, a quién quiere que le demos una bendición. No, son cosas que debemos hacerle con el Señor. Incluso algo que yo últimamente he dejado y me acabo de acordar y confesarlo con ustedes y lo hacía muy seguido, era de invitar al Señor a hacer compras. Decirle, iba con mi carrito, a ver, Señor, ¿qué pongo en mi carrito? ¿No? Esto sirve, esto hace falta o no. Pero es eso, ¿no? De llevarnos de la mano con el Señor. Muchas gracias, Confianza. Sofía, no sé si nos puedes compartir, nos quedan 5 minutitos sobre lo que el Señor nos ha enseñado. Sofía. Sí, bueno, sí, bendiciones para cada una. Eh, lo que quiero compartir con ustedes, bueno, el diezmo para mí ha sido un desafío bastante, eh, ya que yo no estoy trabajando, pero sí recibo de mi esposo terrenal, de mi familia, pero como estoy en Venezuela, me costaba como enviar ese diezmo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo diezmo? Bueno, en un principio lo hice a la iglesia local. Bueno, los papás de mi esposo terrenal son pastores, y pues yo estaba allí con él en la iglesia y los llevaba allí, pero dentro de mí sabía que no estaba siendo alimentada allí. Y yo le decía, Señor, quiero diezmar a mi almacén, y igual lo seguía haciendo en la iglesia. Bueno, en un momento le escribí a una de las ministras y bueno, de ahí me facilitaron
una cuenta para hacer cuentas por bolívares aquí en Venezuela. Y pues es algo que me ha costado porque a veces agarro los dólares y digo, señores, ay, ¿cómo cambio? Esto es para agarrar para los diezmos, es difícil. Señor, si es posible, padre, permite que yo agarre los bolívares para pasar de una vez ese dinero porque si no los gasto. Y entonces es algo que he estado haciendo, de que de una vez agarro, de una vez paso, así sea $1, $2, los paso de una vez, porque si no, este, no sé qué se hace, después se gasta. Entonces, es como dice mi hermana, primero el Señor y primero hay que poner ese principio de la primicia para el Señor y bueno, lo he estado haciendo últimamente y pues hubo un testimonio que tengo un momento de que mi esposo de regalo me dio un dinero que era bastante, eran como $200. Bueno, para mí era bastante porque yo no estoy trabajando. Y entonces era para el cumpleaños de mi hijo. Y yo decía, señor, pero si agarro $20 de aquí, ¿cómo yo hago? Se va a dar cuenta que yo voy a agarrar $20 de diezmo, decía yo. Bueno, y entonces, como no gastaba todo, yo lo que hacía es de lo que yo gastaba, pues de lo que era, él me daba para yo gastar, y los di. Pero hubo un momento en que gasté todo, lo gasté todo, y yo, o sea, me sentí mal un poco, pero después y bueno, a la semana sí vino pruebas para mí bastante difíciles económicamente, y yo dura, como que no me había pegado porque yo había hecho eso. Y ya después me lloré y le lloraba al Señor y le decía, Señor, perdóname porque yo gasté esto, Señor, yo sé que yo hice esto, perdóname. Sabes que el enemigo siempre trae esa culpa, ese remordimiento a nosotras, y yo lloraba y le decía, perdóname, Señor, perdóname. Bueno, porque fueron momentos difíciles de la finanza, después de ese momento se puso difícil todo, y después pude entender de que yo tengo que poner primero al Señor para asegurar, pues, para no darle esa rienda suelta al devorador para destruir las finanzas de mi hogar, pues. Entonces, desde allí ahora, no, mi diezmo lo aparto y pues lo hago en bolívares por pago móvil y eso, pues. Pero sí, sí era así para mí. Y pues sí es importante diezmar a donde estamos siendo alimentados espiritualmente. Y pues aquí a este ministerio, pues, donde de verdad que sí alimentada muchísimo. Eh, es otro testimonio que voy a dar porque como los padres de mi esposo son pastores, eh, es difícil porque ellos ven que si yo no voy a la iglesia, todo se va a destruir, todo va a ser peor porque mi esposo terrenal vive conmigo. Bueno, y es una lucha constante, casi que diaria, porque ya solté la iglesia un poco, ya he soltado, no. De verdad que el Señor le he dicho al Señor que me ayude, que me confirme, y pues escucho a cierta persona hablar de que si tienes que votar a tu esposo, que tienes que hacer esto, y yo decía, Señor, y yo me callaba, sujeta, y entonces decía, no, Señor, que no estoy siendo alimentada aquí, yo no estoy siendo alimentada aquí, y pues la he soltado un poco, aunque la gente dice que es una locura, pero es otro punto, pues, pero el Señor me da convicción de que es lo correcto, pues, y lo hago a punto porque es donde estamos siendo alimentadas espiritualmente y es en Herrero. No ha sido de mi iglesia local y pues le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a soltarla bastante y pues a diezmar a donde debo diezmar. Y de verdad el Señor ha sido bueno y fiel para la provisión de mi vida, de mi hijo y de todas las cosas. Y pues gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes y bendiciones para todos. Gracias, querida Sofía, por compartirnos, que el Señor te siga guiando, te dé sabiduría para saber lo que Él te quiere guiar a hacer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, queridas. Nos vemos el próximo domingo, otra vez con esta lección a las que no pudieron asistir o no pudieron compartir. Estaremos ese día con nuestra reunión, ¿no? Muchas gracias por venir y besitas para todos. Bye. Bienvenidas a nuestra reunión de grupo de compañerismo. Hoy que vamos a estar tratando con la lección de obediencia en lugar de sacrificio del capítulo 6 del mentalidad de la pobreza. Veo
Bienvenida Magdalena y Aminta que ya están con nosotras. Y vamos a comenzar a compartir lo que el Señor nos ha tocado, lo que hemos aprendido con lo que leímos. Voy a darle el paso para mí a Magdalena. Sí, buenas tardes. Esta lección en particular, yo sigo en constante aprendizaje. Me ha costado un poco distinguir entre el sacrificio y la obediencia, porque antes lo tenía yo confuso y pensaba que siempre debíamos siempre veía todo lo que hacía en nombre de Dios como un sacrificio en lugar de una obediencia. Entonces, eso me hacía equivocadamente verme a mí siempre como una víctima. Entonces, gracias a esta lección y en complemento con lo que he aprendido en el viaje, me ha ayudado mucho a ir cambiando esa percepción que tenía sobre mí, y ahora, aun y aunque me cueste hacer algo, ya lo veo como una obediencia hacia él y no como un sacrificio. Entonces, me ha ayudado mucho y lo he notado en pláticas que he tenido así con familiares o amistades cercanas, que me hacen un comentario tratándome de hacer como una víctima por la situación en la que paso, y yo trato siempre de reenfocarlo, y aunque a veces no se puede decir con las palabras a las personas, en mi mente sé que es porque yo lo estoy haciendo en obediencia hacia él y hacia su palabra, y me ha ayudado mucho a ir cambiando ese enfoque. Y entonces ahora, en lugar de sentir tristeza en todos los momentos, ya se combina de decir es obediencia y estar pues gozosa en esa obediencia. Eso por un aspecto. Y en el otro también sigo aprendiendo mucho en cuestión económica. Afortunadamente nunca he tenido una carencia grave ni mi infancia ni mi adultez, pero siempre he tenido un miedo a quedarme sin nada, y lo he trabajado muchos años, pero ahora, gracias a este viaje, lo he empezado a ver de manera distinta, en confiar en él y en tener fe en él, y me identifiqué mucho con la lección en cuanto al sacrificio del vehículo y a las compras que narran en la lección en relación a la boda, porque yo siempre he tenido ese problema de no querer, no tengo problema a veces en compartir, pero sí incluso en dar algo para mí misma, porque tengo miedo de perder el dinero. Entonces, a mí me ha ayudado mucho todas las lecciones. Se me vino mucho a la mente en la que hablan el pasaje donde dicen que sé vivir en la pobreza y en la riqueza, y he estado contento en las dos situaciones. Esa a mí me ayuda mucho a decir cuando debe hacerse un gasto, hacerlo confiada en que voy a tener lo necesario aún no haciéndolo, o incluso cuando tengo que no hacer un gasto sabiendo que también es guiado por él. Entonces, ahorita no tengo tanto que compartir de algo que haya pasado, sino compartir el trabajo y el aprendizaje que he estado haciendo para cambiar mi relación en cuanto a no estarme preocupando por la cantidad del dinero, sea poca o sea mucho, sino toda confiando en que es conforme su voluntad. Es lo que... Gracias, gracias por compartir, Magdalena. Me gustó algo que compartiste, que dijiste de hacernos las víctimas y cómo algunas personas nos hacen quieren que nosotras nos sintamos como víctimas en nuestras situaciones. Pero lo bueno es que cuando ya aprendimos y sabemos que el Señor nos manda a ser obedientes, también nos damos cuenta de que nosotras no fuimos obedientes en en esa parte de nuestras vidas. Y por eso también es que estamos muchas o pasamos muchas por crisis, porque el Señor lo que hace es llamarnos la atención. Y antes de que aprendiéramos, no tomábamos eso en cuenta. Y te entiendo porque me ha pasado muchas veces que me pongo a hablar con otras personas y me traen em, la situación en la conversación y me dicen que, pero no fue tu culpa. Y empiezan a hacer o decir cosas que hacen que yo parezca la víctima. Pero ahora yo he podido decirles, no, yo lo que fui fue partícipe.
No soy víctima. Yo participé en todo lo que causó esa crisis en lo que estamos o en la que estoy. Fue porque yo también fui partícipe. Entonces, gracias por compartir y recordarnos eso. Le voy a dar el paso a Minta. Hola, buenas tardes. Bueno, al igual que Magdalena, siento que eh, yo era así, pues no tenía como que ese discernimiento entre el sacrificio y la obediencia. Y esto me era muy difícil llevarlo a cabo en mi día a día, en las relaciones, en todo. Hablando ya de la parte como que de las emociones y el dar ese amor, esa mansedumbre, todos estos dones hermosos que provienen de Dios, a mí yo lo sentía que era como un sacrificio para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba altiva, yo no sabía discernir, ¿sabes? Yo decía, Dios mío, pero es que tengo que hacerlo, o sea, pero yo lo veía como que un sacrificio para obtener algo, ¿sí? Entonces era horrible vivir así porque era agotador, yo me sentía agotada, yo no sentía que podía dar eso bonito que yo recibía de parte de Dios, ¿ok? Entonces era muy difícil. Esta lección yo la he leído varias veces y siempre que la leo me confronta mucho en eso. Claro, ya a esta altura ya siento que Dios me ha dado mucho discernimiento y he podido entregar el amor en obediencia. O sea, ya él me ha hablado de muchas maneras y me dice, pero es que tú debes amar porque yo te amo, tú debes entregar porque yo te entrego, ¿sabes? No es porque te tienes que, no es porque sea una obligación hacerlo, sino porque yo te lo estoy dando a ti y de esa misma manera tú debes entregarlo. Y wow, eso cambió muchísimo en las relaciones, sobre todo con las personas que convivo a diario. Y cuando yo empecé a entregar este amor así puro, bonito, o sea, de manera desinteresada, no por obligación, sino por obediencia, ¿ok? Todo cambió, automáticamente todo cambió y puedo ver lo que Dios nos pide o quiere pues de nosotros. Y fue algo muy bonito. En la parte de las finanzas, leyendo los testimonios de la autora, ¿sí? A mí me da mucha risa porque yo aún tengo, me confronta mucho pues porque yo tengo todavía, me he dado cuenta ahorita cuando leí la lección, que tengo todavía como ese apego, como ese entregar el dinero, o sea, yo diezmo y lo hago con todo el amor del mundo, de verdad que gloria a Dios que pude, o sea, abrió mis ojos por esa parte. Pero cuando se trata ya sea de comprarme algo, aportar para algo, colaborar con algo, no sé, es algo que como que se me levanta. Entonces yo vuelvo a caer en lo mismo. Digo, Señor, o sea, ok, es un sacrificio lo que hago, pero no se siente bien en la carne, no se siente bien en el espíritu, perdón. Entonces me confronta y ya he aprendido, he leído esta semana, me sirvió mucho la lección porque se vinieron presentando muchas cosas que debía pagar, debía abonar, debía colaborar y yo decía, Dios mío, pero si yo entrego esto, o sea, ¿con qué me voy a quedar yo? Siempre pensando así como que, ajá. Y pude notar que él me habla y me dice, pero es que, ¿por qué te preocupas? O sea, si yo estoy a cargo de todo, o sea, no, ahorita no estás necesitando nada, ¿qué vas a hacer como que guardando todo? Y a la final, o sea, necesito como que es aquí donde tienes que sembrar, es aquí donde tienes que dar, y wow, o sea, fue maravilloso poder tener la lección porque fue algo como que dije, Señor, es verdad, tú estás a cargo, yo sé que si yo doy, no esperando que lo voy a dar para recibir, no, 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 yo, sino que lo doy y estoy confiada en que tú vas a estar a cargo de cualquier otra situación que se presente. Entonces, este tema, de verdad que sí, me ha ayudado bastante, bastante, sobre todo recordarlo esta semana, porque Dios sabe que lo necesitaba. Bueno, ya eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias, Samantha, por compartir. Y mencionabas cómo a veces sacrificamos algo para conseguir otra cosa. Y eso lo englobo yo en estudios. Sacrificamos un montón de nuestra vida en estudios
porque pensamos que sí, con eso vamos a conseguir mejores trabajos. Sacrificamos trabajo, a veces familia, hogar, incluso a nuestros hijos, cuando pensamos que si hago esto, voy a conseguir otra cosa. Cuando el Señor en sí nos llama a ser obedientes. Él nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer, lo que Él quiere que hagamos y no vamos a tener que sacrificar nada. Más bien Él nos va a bendecir con mucho más simplemente porque lo estamos obedeciendo de corazón, sabiendo que eso es lo que Él quiere de nosotras. Gracias otra vez por compartir y voy a darle el paso a Danais. Hola, buenas tardes. Soy Hola. Dana desde México y bueno, ando en la calle, pero acabo de escuchar de, eh, bueno, eso de dar la comunidad es algo con lo que el Señor ha estado tratando últimamente mucho conmigo y pues ahí estoy como que reforzando y escuchando y una lección, otra lección. Y algo con lo que también he estado empezando a trabajar es con el tema de las ofrendas, ya no solamente con el diezmo. Porque el diezmo, y siempre lo doy, aunque sea que se me olvide no dar la primicia, pero sí lo doy. Pero las ofrendas es algo que, me ha movido a dar. Y la verdad es que a veces uno no sabe cómo dar la ofrenda ni dónde darla. Pero pues, Señor, ya no te voy diciendo por aquí ni allá. Y bueno, esto que ya que yo ya había compartido con ustedes el miércoles. Danais. ¿Aló? Ya nos, ¿Ya? sí, ok, Sí, porque sí. okay, se le entrecortaba mucho. Gracias, gracias. Mencionaste algo de que a veces queremos dar la ofrenda, e incluso el diezmo, y no sabemos dónde. Anoche estaba yo compartiendo con mis padres sobre eso, porque yo siempre he visto a mi papá dar su diezmo y él siempre nos motivaba a hacerlo. Yo tenía una forma diferente de entender y de ver lo del diezmo que yo decía en el Nuevo Testamento, dice que cuando vamos a dar, que demos de nuestro corazón. Entonces, que no tiene que ser el 10%, pero Él siempre lo ha dado. Y yo como que no lo miraba así hasta que leí varias informaciones, varias lecciones en cuanto al diezmo y empecé a entenderlo y empecé a diezmar y gracias a Dios, Él siempre me ha tenido protegida y me ha multiplicado, como lo dice en su palabra, en bendiciones. Pero cuando hablaba anoche, comenté que mi hermano ha conseguido un trabajo donde su salario es, no sabemos cuánto, pero él dice que es alto y que es muy bueno para de donde nosotros somos. Entonces, pero él no trabaja aquí en la ciudad o en el país, más bien trabaja fuera del país. Y la cosa fue que yo le comenté una vez y yo le dije, mira, el Señor te ha bendecido. Creciste en un hogar donde siempre se te ha enseñado acerca del Señor y mi papá nos dice eso del diezmo siempre. Le digo, y yo ahora lo estoy experimentando. Y bueno, te animo, te recomiendo que empieces a entenderlo más y a dar tu diezmo. Entonces él me dijo que le explique. Yo le expliqué de mi punto de vista y al final me dice, entonces son 10% y le digo que sí. Y me dice, déjame sacar cuenta. Y cuando lo sacó se puso a reír y me dice, eso es mucho dinero. Y entonces le digo, así pensaba yo, porque empezamos a dudar, si yo pago esto con esa cantidad de dinero, yo podría pagar esto y o no me va a quedar para lo otro, pero el Señor ahí es donde nos bendice. Y entonces yo le dije, piensa en cuánto más Él te ha estado dando.
y 10% te cuesta regresarle en agradecimiento por todo lo que Él te ha dado. Y entonces me dice, lo iba a pensar. Digo, no me tenés que decir si lo hiciste o no, esa es cosa entre tú y el Señor y en dónde lo das. Pero sí piensa en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y ahí vuelvo también en la lección que nos habla de eso, y es que Él nos ha mandado a obedecer en ese punto también, que no le estamos dando el dinero a Él, porque Él tiene todo. Él es quien nos da a nosotros. Y el diezmo no es solamente en dinero. Y entonces todo eso le estaba explicando. Entonces, gracias por recordarnos de eso, del diezmo y lo que el Señor nos llama a obedecer y no a sacrificar. Vamos a continuar con Lina. Bendiciones para todas, soy Lina en México. Sí, yo puedo decir que mi amado ha sido fiel. Al principio yo no conocía lo del diezmo, hablando del diezmo yo no conocía, pero cuando llegué al ministerio leyendo Bella, se le fue el audio, no la escuchamos. Bueno, mientras Lina se vuelva a comunicar, vamos a continuar con Hermosa. Hola, buenas tardes, días. Y bueno, oyendo su tema por primera vez me puedo conectar un poco de tiempo. Pero bueno, sobre el diezmo me recordaron mucho que pues yo no tampoco tenía eso inculcado, ¿no? Era una ofrenda lo que se da y bueno, se dice algunas veces limosna, ¿no? Pero cuando empecé este proceso, una amiga mía empezó a diezmar y nos dio testimonio de que a pesar que ella no tenía empleo y se le estaban cortando los servicios pues porque su esposo se fue de casa y ella nos empezó a dar testimonio de cómo el dinero que llegaba a su casa como fuera daba el 10%. Y lo empecé a hacer y pues puedo testificar que definitivamente Dios siempre ve por nosotros. No falta nada y cuando siento que ya me va a llegar el agua al cuello, pasa algo sobrenatural, que a veces digo, bueno, yo hice bien las cuentas, ¿cómo es que se multiplicó, no? Y he visto económicamente, yo pienso que no he sido probada y cubro mis palabras que la tengo preciosa porque he sido una persona que cuando más Dios me quebrantó, también pensé mucho en ayudar a otras personas como pudiera, si fuera un poco, ¿no? Pero eso también nos invita mucho a la caridad, ¿no? El Señor, eh, con, porque como lo dice la hermanita que estaba comentando, Él es el dueño del oro y la plata, entonces realmente también estoy aprendiendo en eso, ¿no? Que vivamos con el 80%, vivamos el día a día con el 80% de nuestro salario. Sé que es súper difícil y a veces a mí me cuesta, ¿no? Porque el 10 pues es para el Señor y el otro 10 es para que lo guardemos, para como un ahorro. Pero lo estoy tratando de hacer y no puedo decirlo que a veces sí fallo y es lo que le pido, Señor, ayúdame a vivir con el 80% de la economía. Y como también lo dice, no nomás es en dinero, ¿no? En tiempo. También en eso creo yo que si tiene 24 horas el día, 2 horas con 40 minutos deben ser para el Señor diario, ¿no? Eso es una vez escuché en una prédica y se me quedó como muy inculcado. Entonces, sí, pues durante el día es lo que trato así, 1 hora por acá, 20 minutos por acá. Entonces, tratar de dar, a veces fallo también, pero el Señor sabe que lo tengo presente desde que despierto. La primera hora es para Él y la última media hora es para Él también. Entonces,
es algo donde he visto la bendición y la paz y el amor de él y su Ay, compañía. Acabo de ver a mi esposo hoy y por primera vez nos dimos un beso en el cachete, en la mejilla desde, no sé, desde yo creo que hace 2 años que no, mi hijo juega fútbol y acaba de jugar fútbol y él anda aquí, él no vive aquí en San Diego, vive en Los Ángeles y vino y me senté así de, oh, wow. Pero bueno, era algo que ahorita yo sé que no entra dentro del tema, pero digo, cómo el Señor va haciendo todo poco a poco nuevo, ¿no? Y cómo nos bendice cuando somos obedientes, porque últimamente a eso iba. La obediencia, sí es cierto, yo no era muy obediente. A mí mi esposo me pedía algo y yo terminaba haciendo lo que yo quería. Y ahora desde que estoy más tranquila, escucho mucho lo que me dice, lo que él me pide y yo, okey, sí, ahora casi no teníamos comunicación y bueno, eso, ha sido una bendición que al ser obediente, Dios nos va abriendo un poco más el camino y nos va mostrando esos detallitos de su amor. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que compartir. muchísimas gracias por compartir. Eh, Me gustó cuando dijiste que mientras más quebrada te sientes, entonces es cuando te pones a ayudar. Y eso es algo muy lindo que hagamos, porque el Señor nos llama a dar cuando sentimos que ya no tenemos nada, incluso ese poquito que tal vez darlo a otra persona, porque sabemos que a veces ni sabemos, pero eso va a ayudar a esa otra persona. Y como dice en su palabra, porque cuando estoy débil es cuando soy fuerte, porque nuestra fortaleza es Él. Amén. Gracias otra vez por Gracias. compartir, hermosa. Y eh, Lina, a ver, Lina, si puede compartir ahora. Se me cayó el internet, se fue. Sí, decía que mi amado siempre ha sido fiel y aún en los temores que han venido a mi mente, para mí el más reciente fue el de que me mude. Antes no pagaba renta y mi temor era el de pagar renta, ¿no? ¿Cómo nos iba a alcanzar? Pero mi amado en oración me acuerdo que me dijo que no me preocupara, que él iba a proveer para todo, que yo en aquella ocasión dije que su paz inundó mi corazón y sentí tan bonito. Y ahora llevo 5 meses y en verdad que mi amado ha sido fiel, él ha proveído en todo. Él me enseñó en lo del diezmo, me está enseñando en lo de la ofrenda, he aprendido. Es algo que me cuesta, aún como dice la lección, acerca de que no nada más es dar en lo económico, ¿no? Sino dar en paciencia, dar amor. Y en el amor es otra cosa también que mi amado me está enseñando, porque yo antes era muy juiciosa cuando una persona como que pues hacía algo, ¿no? Que a veces aunque uno lo hace, lo digo por mí porque pues juzgaba luego, luego, ¿no? Pero es algo que mi amado, lo que mi amado me ha ido trayendo y me ha ido enseñando y yo veo su mano en mí, en mi casa, en lo económico, él ha proveído, él me ha dado, él me ha enseñado y puedo decir que su palabra es verdad y que es la única a la cual podemos confiar y él es al único al que podemos recurrir, porque yo veo, yo veo y soy testigo de que él cubre todas esas necesidades de cada uno de nosotros. Ahora ya pocas veces me entra el temor, me ha enseñado a él a confiar mucho y de hecho una vez yo estaba preocupada, una de las últimas veces y él me dijo, es que no tienes que preocuparte ni siquiera pensarlo, o sea, ni siquiera estar pensando en esa preocupación. Y yo dije, ok, ok, voy a relajar mi mente y a dejarlo pasar. Desde que mi amado me dijo eso ha sido un cambio diferente para mí porque siento que él está proveyendo todo, ¿no? Y aunque en algún momento algo pasara debido a lo económico o alguna situación, sé que por alguna razón pasaría, ¿no? Pero por ahora puedo decir que mi amado es fiel y que todo lo que él permite en nuestra vida también tiene un propósito.
Así que era todo lo que puedo compartir. Hay mucho más, pero es lo que voy a compartir. Bendiciones para todos. Gracias Lina por compartir y por hacernos recordar que Él es el mejor proveedor en todas las áreas, en la economía, como mencionaste, cómo han mejorado las cosas, el que nos da paz y el que nos da amor. Eh, Voy a darle el paso a Nelly. Comparte con nosotros. Sí, buenas tardes, bendiciones. Me siento muy contenta de estar acá. Me había perdido algunas por algunos contratiempos, pero siempre estoy pendiente a las reuniones. Yo quería hablar porque al principio no podía hacerlo, pero ya eh, con relación al tema, la obediencia, el sacrificio. Justamente hoy en uno de los blogs, creo que fue el del amor, al fin, así en inglés, ahí en el, que no es en el animador, sino en el otro. Compartimos algo y yo comenté, y la persona que subió algo hablaba de eso mismo, no del sacrificio, sino de un testimonio que ella dio, pero es como del sacrificio que a veces uno hace como mujer, como madre, y hasta para el mismo Dios, y llevamos ese sacrificio en desobediencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el blog estaba hablando la muchacha, el testimonio de que el Señor le estaba ayudando, dándole sabiduría y dirigiéndola para ser una buena mamá de casa, para recibir a sus hijos, a sus niñas cuando llegaban de la escuela. Y esto ha sido una de las cosas, entre tantas, que el Señor me ha traído a mi mente y me ha confrontado de muchas cosas que nosotros hacemos en nombre de Dios o por ser madre, sacrificio y no obediencia. Entonces, a veces una de las cosas, por ejemplo, uno se afana en trabajar, en que el mundo dice que debemos trabajar, que debemos hacer esto, aquello, que no debemos estar en la casa. Sin embargo, nosotros perdemos esa bendición por no obedecer y buscar primeramente la dirección de Dios. Y lo mejor lo perdemos por no obedecer y sacrificarnos. Entonces, vino esto y quería compartirlo con ustedes, que nosotras siempre el Señor nos da una oportunidad y yo le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de acercarme a Él, de pedirle perdón, de reconocer muchos errores que hice y pecados, consciente e inconsciente, por cosas quizás arraigadas, enseñadas del mundo, de la familia, etcétera. Pero cuando tengo la oportunidad de compartir, sea en el blog, en el ministerio, con alguna mujer al lado mío, o con mis compañeras que tengo los lunes, de decirle lo que el Señor me ha enseñado, de obedecer en lugar de sacrificar, y que el Señor se encarga después de todo lo demás. Si uno, por ejemplo, quiere o tiene el deseo de no trabajar, aunque el esposo insista, uno, ok, obedece, pero lo pone en la mano del Señor y el Señor busca la manera de que uno se pueda quedar en casa. Y una de las mayores bendiciones es ver a sus hijos crecer, educarlos, enseñarles, recibirlos. Yo lo digo porque una vez tuve la oportunidad de estar en la casa con una cirugía que tuve y yo ahí fue una de las primeras veces que el Señor me dijo, wow, me hizo ver qué contento ellos se veían cuando llegaban a casa y me encontraban. Yo estaba aquí y ellos ay, ¿qué me guardaste, mami? Eso. Y yo dije, wow, yo me he perdido lo mejor por, por nada. Entonces, vamos a seguir adelante. El Señor sabemos que Él nos perdona y nos da siempre una nueva oportunidad que me la está dando ahora, a pesar de que ellos ya están grandes. Pero nada, eso era lo que quería compartir y bendiciones. Muchísimas gracias, Nelly, por compartir, por recordarnos esa bendición, que es cierto que muchas no lo tenemos, pero cuando el Señor nos bendice o nos manda a hacerlo, obedezcamos,
estar en casa, a criar a nuestros hijos, donde está nuestro primer ministerio, nuestra familia. Y te entiendo y entiendo a muchos porque yo trabajé fuera de casa. Mi hijo tiene 10 años y sus 10 años yo trabajé fuera de casa. Eh, y me acuerdo cuando dijiste, cuando estabas en casa y tus hijos llegaban y qué felices estaban de encontrarte en casa, pues eso lo experimenté cuando después de renunciar el año pasado y cuando el niño comenzó clase este año y el primer día que regresa y me encuentra en casa y ay mamá se me olvidaba que estabas en casa ya, pero qué feliz, me dice, ya hay algo cocinado y empieza a hacer unas preguntas que me da risa, pero la emoción en su cara de llegar y ver que hay alguien que lo recibe, que está mamá para recibirlo. Mientras que antes cuando trabajaba venía a almorzar y venía corriendo rápido a cocinar algo. Eh, Perla se acordaba que mientras estábamos en reunión yo estaba cocinando algo para que pudiéramos comer y luego me iba corriendo de vuelta al trabajo. Y a veces él estaba enfermo, le daba un medicamento y lo dejaba y me iba. Y él me dice, usted para todo siempre ha ido al trabajo, incluso cuando estoy enfermo me deja y se va al trabajo. Y me sentí muy mal porque como madres el Señor nos ha llamado a ser nosotras quienes estemos para criar a nuestros hijos y que estemos y sabemos que como mamás somos profesoras, somos enfermeras, somos poquito de todo y para nuestros hijos lo somos todo en cuanto ellos necesitan, porque para todo buscan a mamá. Entonces, es una bendición cuando podemos estar en casa sin poner en mente lo que digan las otras personas de punto de vista mundano, que nos dicen que hay que buscar un trabajo, que para qué quedarse en la casa, pero en realidad no le estamos haciendo para el mundo, sino uno, y es el principal porque el Señor nos llama a eso y es en obediencia. Y dos, porque nosotras también nos sentimos muy bien, sentimos ese amor cuando podemos estar alrededor de nuestros hijos, que la palabra nos dice que son prestados porque van creciendo y luego ya no vamos a poder convivir con ellos como ahora cuando los tenemos y cuando son más pequeños. Entonces, gracias por eso, Nelly. Y le voy a dar el paso a Perlita para compartir. Gracias, Joel. Soy Perla en Ecuador. Eh, bueno, ya había comentado sobre la elección el miércoles pasado, pero el Señor me guió y me tocó el corazón mientras hablaban un poco sobre la diferencia entre obediencia y sacrificio, ¿no? También recordar un poco sobre el trabajo y el llamado que tenemos como mujeres a nuestra casa, a nuestros hijos, ¿no? Al hogar. Y yo recuerdo tanto que aquella época también trabajaba afuera y yo sentía el llamado de que el Señor me decía que ya tenía que regresar a casa, ¿no? Quedarme en casa. Y una de las promesas que el Señor me dio durante ese momento crítico fue la que se quede en casa reparte el botín. Y lo guardé tanto en mi corazón que así ha sido. Me quedo en mi casa y he sido la que ha repartido el botín. El Señor, cuando lo llama a uno a hacer este tipo de cosas que son obediencias, ya, él bendice, él tiene un plan ya determinado para nosotros y nos lo está pidiendo por algo. ¿No? Hay alguien que cuidará, hay un niño que cuidar en casa, cómo hay que criarlo, hay que enseñarle la palabra del Señor. ¿No? Y todo eso me recuerda mucho de que a veces tomamos este punto como un sacrificio, ¿no? Dejar nuestro trabajo fuera después de haber estudiado, porque las entiendo, después de haber estudiado, después de haber hecho carrera, después de haber hecho las cosas, eh, dejarlo y lo vemos como un sacrificio en lugar de verlo como una obediencia al Señor. Y ha sido muy gracioso que se toque este tema últimamente aquí en el compañerismo, porque en esta semana el Señor me ha estado mostrando de cómo a veces perdemos bendiciones, porque le hacemos más caso a nuestra mentalidad o a nuestra eh, moral, lo que pensamos que está moralmente correcto, y
nos desviamos de lo que el Señor nos está pidiendo. ¿A qué voy con esto, no? Puede ser un buen ejemplo el tema del trabajo, ¿no? Fuera o dentro de casa, ¿no? Que moralmente se puede decir cómo vas a alimentarlos, y cómo vas a criarlos y cómo vas a proveerlos, ¿no? Pero si el Señor te lo está pidiendo es por algo. Y me recordó un tema en específico, el Señor. Dos temas en específico, el Señor en la palabra, en su Biblia. Uno era en cuanto a Abraham, cuando se vio llamado por el Señor a sacar de su vida a Agar y a su hijo. Moralmente no está bien, pero lo mandó el Señor, ¿no? Entonces ahí vemos cómo va la situación de cómo es el proceder del Señor. Y asimismo cuando los israelitas se casaron con mujeres extranjeras y tuvieron hijos, y también los mandó a sacarlos, a dejarlos, ¿no? En obediencia al Señor. Ahí es donde tenemos que tener esa relación muy firme con el Señor para entender y buscar su voz y no dejarnos envolver por nuestro razonamiento lógico y moral, ¿no? Entonces, bueno, eso quería compartir, Joel. Gracias, Perlita. Ya se nos termina el tiempo. Gracias a todas por habernos acompañado y nos vemos en la próxima reunión el miércoles. Que tengan bendecido semana.